Ya estamos listos para conocer noticias internacionales junto a Carlos Greitz y con una medida sumamente coherente, pensando en un complejo momento en Estados Unidos, también en Europa, respecto a los no vacunados y la resistencia. Año nuevo en Times Square, pero solo para precisamente quienes han cumplido con su plan de inoculación. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo están? Sí, ojo que este tipo de medidas ha causado mucha reticencia en Europa, en países como Italia, en España en algún momento, en Australia también, pero en Estados Unidos parecen ser bastante más obedientes, o al menos están mucho más asumidos respecto de lo que ocurre con los vacunados y esta prohibición que tienen aquellos que no tienen la pauta de inoculación completa para participar de eventos como este. El más tradicional año nuevo quizás en el mundo es el de Times Square, con esta bola de luces bajando e iluminando el cielo finalmente hasta llegar al momento de la noche de año nuevo a las 0 horas. Esta vez solamente aquellos que presenten una prueba de vacunación o un test negativo en las últimas 72 horas podrán asistir ahí a Times Square a la iluminada noche de Año Nuevo. Todo esto para quienes sean mayores de 5 años y que tienen que demostrar entonces que han sido vacunados, medida que anunció el alcalde Bill de Blasio en quizás la gran prueba de fuego en eventos masivos en Estados Unidos para aquellas personas que están inoculadas. ¿Por qué? Porque ya el 4 de julio hubo fuegos artificiales, hubo actividades públicas también con varios cientos de personas. Ahora viene el Día de Acción de Gracias, que es la segunda prueba pronto en Estados Unidos, y ya entonces viene el Año Nuevo encima para las celebraciones de este fin de año con las personas que estén con la pauta completa. El desfile de Acción de Gracias, ya lo decíamos, también regresa a esta forma pre-COVID. El año pasado hubo un evento en Times Square, pero muy limitado, ¿se acuerdan, no? Con casi varias islas de personas, muy poquita gente que logró ingresar allí a esta zona. Esta vez se espera que sean varios miles los que estén, tal como se hacía hasta antes del año 2020. Aún así, Nueva York mantiene la cautela, porque se sabe que hasta ahora, por ejemplo, continúan habiendo cerca de 1000 casos diarios en Nueva York, que es la ciudad de Estados Unidos que más quedó con resabios no traumáticos de la pandemia durante el último año y medio. Sobre la medida en Times Square para los vacunados, el acceso restringido, aquí está la declaración del alcalde neoyorquino. Queremos dar la bienvenida a todos esos cientos y miles de personas, pero todos deben vacunarse. Todo lo que necesitan hacer es tener el comprobante de vacunación y una identificación con foto válida y ya está. Únanse a la multitud, únanse a la alegría, únanse a un momento histórico, mientras la ciudad de Nueva York brinda más evidencia al mundo de que estamos 100% de regreso. Nos vamos a una de las imágenes más preocupantes respecto de la contaminación a nivel mundial, ya desde hace varios años, pero ahora en India, además, han decretado el cierre indefinido de las escuelas en Nueva Delhi, esta gigantesca ciudad de 20 millones de habitantes que luce así cada mañana desde hace por lo menos 3 semanas. Altos niveles de smog que han causado también muchísimos estragos en quienes se trasladan día a día. Ustedes ven allí. Claro, el transporte es amplio y abundante en motos, en vehículos que no necesariamente tienen todos los resguardos de emisiones. Pero bueno, se ha anunciado entonces la cancelación indefinida. Se extiende esta medida. La semana pasada ya se había decretado esto por 7 días. Ahora se extiende de manera indefinida. Los niños no van a poder ir a las clases en Nueva Delhi por la mala calidad del aire. Esto hasta nuevo aviso. Básicamente hasta que la concentración de partículas pueda bajar. Porque se había multiplicado por 30 respecto del nivel máximo recomendado por la OMS. Es decir, 30 veces más de partículas contaminantes que ingresan a los pulmones de los ciudadanos indios respecto de lo que normalmente debiese ocurrir como máximo, según las autoridades a nivel mundial. La mezcla es fatal entre la contaminación de los autos, del transporte, pero también las industrias que no necesariamente cumplen todas las medidas, y también el humo producido por las quemas agrícolas. Todo esto se desplaza hacia Nueva Delhi y genera este efecto catastrófico. Hay también decretado teletrabajo para la mitad de los funcionarios públicos en India. Se sabe que hay 22 ciudades en ese país, en este gigantesco país de Asia. 22 ciudades entre las 30 más contaminadas del mundo son precisamente ciudades indias. Y ahora nos vamos a Canadá para ver estos efectos de lluvias que causan estragos en la provincia de Columbia Británica, con récords de precipitaciones que provocan
estas inundaciones allí en varias zonas pobladas. Hubo que evacuar a cientos de personas, incluso vía aérea, con helicópteros militares, ante la imposibilidad de que se trasladen de otra forma. Usted ve allí, utilizan kayaks, canoas, para desplazarse por calles convertidas en ríos. El fenómeno, ya lo explicarán mejor nuestros meteorólogos, pero es río atmosférico, ¿no? Se ha hablado mucho de esto, de estas bandas de vapor de agua en altura que provocan finalmente el choque de nubes, las precipitaciones de más intensidad de lo habitual. Por ejemplo, en Canadá cayeron en estas zonas, allí en Columbia Británica, en 24 o 48 horas la lluvia esperada para todo el mes de noviembre. Hay una persona lamentablemente que murió, una mujer que fue arrastrada por una corriente de barro, y hay más de 20.000 casas hasta ahora que siguen sin electricidad. Estábamos atentos a lo que ocurre con los opositores cubanos después de la manifestación fallida del día lunes 15N, porque muchos de ellos denunciaron haber sido bloqueados por los agentes de gobierno, no pudieron salir de sus casas para manifestarse, y entre ellos estaba en duda el destino del opositor cubano, el principal promotor de las manifestaciones, que es Junior García, este dramaturgo que fue el que convocó a la marcha por el cambio del 15N. No se sabía nada el día de ayer después de las protestas. Él había dicho que había sido bloqueado su casa. Ustedes ven ahí por un bus escolar, entre medio de también muchos agentes policiales. Finalmente, lo que se supo es que aterrizó en Madrid, pidió una visa de turista, y así el fundador del movimiento Archipiélago, que ahí ustedes lo ven en pantalla, viajó en un vuelo comercial junto a su esposa y llegó a España sin que hasta ahora se sepa cuáles son sus planes a futuro. La preocupación está sobre también qué es lo que va a pasar con aquellos disidentes del régimen castrista, o en este caso de Díaz-Canel, y que todavía también no podían salir de sus casas y que dicen mantener el miedo ante un hostigamiento por parte de las policías y de las fuerzas incluso militarizadas que hay en Cuba en torno a la figura del régimen. Muchos de ellos también dicen pueden ser apresados, y por lo tanto también allí hay temor respecto de lo que pueda ocurrir tras, ya lo decíamos, esta protesta inédita que se desarrolló en julio, que tenía una réplica el 15 de noviembre pero que no se llevó a cabo. Y de Cuba nos vamos a Nicaragua, claro, porque allí hay una Asamblea Nacional, supuestamente son no parlamentarios, pero que la mayoría son todos parte del partido, ¿no?, de Daniel Ortega, y ellos han decidido ahora pedirle al propio gobierno que retire a Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque la Asamblea General del organismo declaró ilegítimas las elecciones del pasado domingo 7 de noviembre, que ganó Ortega, pero con muchísimas dudas de la legitimidad de estos comicios porque no hubo transparencia claramente. En paralelo a eso, Joe Biden dijo que va a prohibir el ingreso de funcionarios del gobierno nicaragüense, y entre ellos, claro, Daniel Ortega no puede entrar a Estados Unidos, su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, tampoco. Esta es una denuncia muy preocupante. En Reino Unido se ha anunciado que aumentó a casi 300 el número de denuncias de pinchazos con agujas en discotecas de Reino Unido. Personas que dicen haber sido pinchadas, mujeres en su mayoría, con algunas agujas, con jeringas incluso, en clubes nocturnos, y que luego, claro, se sintieron como si estuvieran drogadas. Ese sería un método para drogar a personas actualmente en Reino Unido. La televisión ha estado reporteando estos casos porque dice la policía que desde inicio de septiembre hasta el 8 de noviembre hubo al menos 274 casos de esto, que es un nuevo tipo de agresión, ¿no? Habían varias otras fórmulas que utilizaban algunas personas para drogar a mujeres con los vasos, ¿no?, tocando siquiera las manos. Ahora son los pinchazos de aguja los que más preocupan a las autoridades. Hay 7 mujeres en el municipio de Doncaster que dijeron ser víctimas de estos pinchazos de aguja el día 13 de noviembre, y una de ellas fue llevada en ambulancia hasta un hospital local. Hay una campaña ahora llamada Girls Night In, que anunció que van a boicotear aquellos establecimientos nocturnos que no cuenten con las medidas para que haya protecciones para las mujeres y que no ocurra este tipo de incidentes donde pinchan con una aguja a las mujeres y luego ellas terminan denunciando que han sido drogadas. Nos quedamos en Reino Unido con otra imagen. En Reino Unido, quise decir. Isabel II, la reina Isabel, ahí está, reaparece con muy buen aspecto, lo que, claro, alienta a los ciudadanos ingleses respecto de lo que ha estado ocurriendo con ella, con su estado de salud. Había muchas dudas, se ha estado ausentando de manera paulatina de varias actividades oficiales. Recordemos, no fue, por ejemplo, a la COP26 en Escocia, estaba anunciada su presencia, después se dijo finalmente que no asistía, pero aquí está.
de pie con este traje verde, ¿no? La soberana británica de 95 años que recibió en una audiencia en el castillo de Windsor a Nick Carter. No es el Backstreet Boys, es el jefe del Estado Mayor de la Defensa, tiene el mismo nombre, es solamente una coincidencia. Vestido floral verde, naranja, blanco, con collar de perlas, así lució la reina Isabel en esta audiencia en la Oak Room del castillo de Windsor, en la primera vez que se ve en público después de que se ausentase de la COP, pero también del Día del Recuerdo el domingo pasado, que era primera vez en varias décadas en que no estaba la soberana en esta ceremonia. Y este autorretrato que ustedes van a ver ahora de Frida Kahlo ha alcanzado una cifra récord en una subasta, 34,9 millones de dólares. Se transforma entonces la obra de Frida Kahlo en la más cara, ahí está, de una artista latinoamericana que jamás se haya vendido en una subasta. El cuadro se llama Diego y yo y representa a Frida Kahlo con un huipil, ¿no? Una blusa tradicional de las mujeres de Tehuantepec, al sur de México. Una de sus más tradicionales imágenes. Se sabe que Frida Kahlo tenía como parte de su obra los bustos, ¿no? Los autorretratos de manera permanente, pero en este caso Diego y yo también es parte de una obra en la que recuerda no solo a ella y su obra, sino también a Diego Rivera, ¿no? Al esposo de Frida Kahlo, en esta relación tormentosa que tuvieron durante muchísimos años. Diego y yo es este autorretrato entonces que fue completado en 1949, 5 años de su muerte. Es uno de los más célebres y que ahora se ha transformado en la obra más valiosa jamás subastada de un artista latinoamericano. A propósito de arte, esta escultura es la Torre Eiffel. Usted la ve, claro, pero no es la original, no. Es una Torre Eiffel de 15 metros construida por una persona experta en hierro, un herrero, en Alicante, España, pero fue además fabricada con 3.000 kilos de hierro reciclado, chatarra, que estaba en un depósito y que comenzó a ser parte de la construcción de esta verdadera réplica maravillosa, y usted ve, de la Torre Eiffel. Claro, él dice, este herrero español, que comenzó a hacerlo luego de que viajara a Francia con su esposa. Y ella le dijo, ¿por qué no me construyes una Torre Eiffel? Vaya prueba que le puso, ¿no? Y finalmente él dijo, ok, y empezó. Se demoró un par de años y ahí está finalmente esta Torre Eiffel de 15 metros, que en proporción, en la base, es muy parecida. Luego, hacia arriba ya es más delgada. Dijo que para dar la sensación de que fuese más alta incluso de lo que es. Y así su mujer estuviese también mucho más feliz con esta verdadera obra de arte y de amor, pero que además muestra una gran lección, ¿no? Que es el reciclaje. Ha dicho que con esto quiere crear conciencia de que reciclar materiales, incluso el hierro para hacer ventanas, puertas, casas, todo lo que le pidan, es también parte de lo que se necesita para mejorar las condiciones del mundo y evitar también que el cambio climático y el calentamiento global fuesen algo mucho peor en nuestro planeta. Así es que también allí hay un mensaje mucho más profundo detrás de esta verdadera Torre Eiffel reciclada. Amantes del vértigo, pongan atención con esta imagen. Ahí está Tom Page, estrella francesa del motocross, cae libremente y ahí aparece el paracaídas. Claro, no tengan temor del bienestar de este acróbata, porque está absolutamente en buen estado después de... Miren esa imagen impresionante. 179 metros en caída libre desde un acantilado en Francia y luego, claro, despliega su paracaídas allí en la zona de Aboguea, en Francia. 2 giros frontales completos para terminar con ese paracaídas y luego claramente caer de manera mucho más segura. Ahí está, otra perspectiva. ¿Y la moto? Ahí también, quedó en el segundo paracaídas, mira, si se abren dos. Es bien clara la imagen. Ahora, lo que yo encuentro increíble es que tengamos la tecnología y una cámara que nos pueda hacer vivir el momento, porque si ustedes se fijan y si lo repetimos, uno va viendo lo que él percibe. Claro, como si fuésemos a bordo. Esa es otra, pero había una recién que mostraba precisamente cómo se vive esa sensación. ¿Harían esto si supieran hacerlo? Si supiéramos, sí, porque claro, y si se me aseguraran que sí o sí se abre el paracaídas, obvio, debe ser una experiencia. Oye, hermosas apostas. Y como no sabemos, probablemente quedemos ahí clavados en el acantilado. Claro. Por eso Carlos, nos quedamos con las imágenes. Sí, mejor. Para eso están, ¿no? Para hacernos vivir la experiencia.